Feliz instante, santos hermanos, gracias por estar aquí, por seguir aquí, reconociendo la verdad, temiendo los efectos de los milagros, los efectos de mi manera correcta de pensar. Me uno al Espíritu Santo para pensar ahora. Elijo la voz de Dios en el sueño, que me dice quién soy, cuál es mi función aquí ahora. Maestro Jesús, en un curso de milagros, nos viene a explicar tan detalladamente lo que parecíamos habernos estado haciendo a nosotros mismos, que decidimos ahora abandonar esa idea loca juntos también, porque no nos conviene, ¿verdad? No nos conviene creer poder sufrir, creer poder traicionar a Dios, creer ser culpables, creer querer estar lejos del Padre, del amor del Padre, que es lo que somos. El amor que todo lo envuelve no puede tener opuestos. Y nosotros queríamos fabricar sin amor, aunque nos decíamos que queríamos crear sin amor, ¿verdad? Ahora sabemos que es una fabricación y que no está en ninguna parte. Seguimos estando en la mente de Dios, no ha pasado nada, somos tal como Dios nos creó. Tenemos un curso de milagros para que el Espíritu Santo nos lleve de la mano por todo el recorrido del libro de teoría y también para practicar en las lecciones. De hecho, ya estamos practicando cuando nos permitimos sanar la mente, ¿verdad? Reconocer la verdad, tener entendimiento, es sanar. Pues gracias infinitas. Estamos estudiando los capítulos. Ahora vamos con el capítulo 1, el significado de los milagros. Y vamos a estar leyendo el último epígrafe, el 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Vamos allá, párrafo 1. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Esta es la idea de la aparente atracción por las relaciones físicas, por las relaciones sexuales. He confundido el deseo de compartir milagros, que es tal como en Dios me comparto, esa dación de amor, ¿verdad? Esa extensión del amor, ese impulso de darme, por el impulso de acercarme hacia un hermano creyendo que con la unión del otro cuerpo voy a sentirme satisfecho, voy a hallar placer. Y como hemos fabricado un mundo de dualidad, no voy a hallar placer sin dolor. Finalmente lo que me decía placer se convierte en dolor, porque me deja insatisfecho. Estoy renunciando al reino en su totalidad por un aparente e ilusorio placer que no me da placer real, porque siempre conlleva es su opuesto, ¿verdad? Es el mundo de la dualidad, el sueño conflictivo. En Dios solo hay amor. Cada vez que soy consciente de ello, pues menos elijo las ilusiones, que sé que no me van a ofrecer absolutamente nada de lo que realmente deseo. No nos podemos relacionar a través de lo externo con nada porque Dios está dentro de nosotros. Somos su creación.
Todo lo que vemos aparentemente fuera es una proyección y ahora va a ser usada para nuestro despertar, un medio a través del que no hacerme daño y mostrar la verdad a mis hermanos. No nos engañemos, ¿verdad? Nos dice el maestro. No te engañes, creyendo que vas a poder derivar placer de ello. Y nos dice el párrafo 2, criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única realidad, perdón, aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Ujú. El cuerpo no lo usemos con los fines del ego, ¿verdad? El ego trata de que te satisfagas a través del cuerpo, pero el cuerpo no es nada. Es una identidad falsa acerca de lo que eres. Si te das cuenta, cuando nos decimos que morimos, dejamos al cuerpo de un lado, no nos lo llevamos. En cambio, el espíritu se reúne a su verdadero hogar, se reencuentra en su verdadero hogar. Cuando deja el cuerpo, ¿dónde está el cuerpo? En ninguna parte, ya ni se acuerda de él, porque el espíritu no piensa de esa manera, no piensa que se puede separar de algo y luego unirse y luego volver a separarse. Eso lo piensa el ego. Y ahora tenemos que descubrir que no nos interesa pensar con el ego, porque nos lleva a la muerte. ¿No? Nos aterroriza pensar como piensa el ego. Pensemos que el ego es la idea del diablo, del demonio. Puesta en palabra de ego parece menos perjudicial, ¿no? Menos temible, menos destructiva, pero en realidad es el demonio, es el diablo que te quiere ver muerto. La única utilidad del cuerpo es usarla como un medio para que Dios pueda expresar ese amor que es, mostrárselo a sus hermanos y recordarlo nosotros mismos, ¿verdad? Es un canal. Párrafo 3. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Bueno, en Dios no puede faltar ningún pedacito, ¿verdad? Todo lo que es esta proyección es como si eh, el Hijo de Dios se hubiera partido en millones de cachitos. Cada hermano es un cachito de Dios.
le pertenece a Él. Por lo tanto, o vamos todos o no vamos. No se puede concebir un Dios incompleto, que le falte algo. Pues aquí nos está hablando de los impulsos milagrosos mal canalizados, son las distorsiones de esos impulsos. Si tengo fantasías, creeré que puedo derivar placer de cualquier imaginación, ¿verdad? De cualquier fantasía, pero no voy a poder realmente hallar consuelo, hallar amor ahí, hallar placer verdadero. El único placer real es hacer la voluntad de mi Padre porque es la misma que la mía. Y eso me produce gozo, la extensión del amor mismo. Me estaba impidiendo sentir el gozo que, por ser creación de Dios, heredo de Él, ¿verdad? Estamos heredando y reconociendo esa herencia que Dios nos ha dado en la creación. Pues así es, las distorsiones tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal, porque me están mostrando constantemente que hay algo que no está ahí, pero que con ello puedo satisfacerme. Esa es la locura del ego. Y esa es mi locura si le creo. Al ego no olvidemos que lo hemos fabricado nosotros. Por lo tanto, le estamos otorgando el poder de que nos venda o nos tiente con todas estas ilusiones, estas imágenes, que son fuegos fatuos, que no es nada. No hay nada ahí, ¿verdad? Vuelve a tu interior y experimenta esa conexión que ya tienes con Dios, esa comunicación directa. Maestro Jesús vino para que reconocieras esa comunión con Él, ¿verdad? Que no eres de este mundo. La aceptó Él para sí mismo y nos la ofreció a todos. Por eso ahora ya no nos interesan las fantasías, no nos interesa fantasear, imaginar, alucinar. Y aquí también importante decir, la realidad se pierde por usurpación y ello produce tiranía. Éramos esclavos del ego. El ego es un tirano. Tenemos que verlo como algo externo a nosotros siempre, no identificarnos con el cuerpo, no identificarnos con el ego, ¿verdad? Éramos esclavos de ese sistema de pensamiento que inventamos. Pero como Dios no lo creó, no existe, no está en ninguna parte. Dejo de sostener su existencia y se esfuma. ¿Va? ¿Dónde está el ego? En ninguna parte. Dios no lo creó, por lo tanto, no es real. La lección 14 nos lleva a hacer ese ejercicio, ¿verdad? De poner todo aquello que no creó Dios en la lección para desestimarlo. Dios no creó esta guerra, por lo tanto no existe. Dios no creó el conflicto o este conflicto, tal como parezca aparentar verse. Por lo tanto no existe. Dios no creó la enfermedad, la muerte, por lo tanto no existe. Tan concreto o tan general como lo queramos pensar, ¿no? En el ejercicio número 14 se nos pide hacer el ejercicio de manera concreta. Dios, en lugar de decirnos Dios no creó la enfermedad, Dios no creó este cáncer, por ejemplo. Para ir más concretos, Dios no creó algo que nos esté perturbando, porque Dios no perturba, Dios solo te da paz. El curso de milagros te ofrece la única alternativa cuerda para dejar de creer poder sufrir. El Cristo, el Hijo de Dios, no sufre, está a salvo en Dios. Y nos sigue diciendo el párrafo 4. Este es un curso de entreno mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor.
imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Ahí está, tenemos un curso de entrenamiento mental. ¿A qué entrenamos la mente? Primero, a reconocer que lo que yo creía saber es falso. Me entreno a dejar de ver como veía, a abandonar lo que me enseñé a mí mismo. Entreno mi mente a tener una mente abierta, una mentalidad abierta para recibir las buenas nuevas de parte del Espíritu Santo. Una mentalidad distinta de la que yo inventé, porque en este mundo aparentemente nuestras acciones dependen de nuestras creencias y también el cómo nos sentimos, ¿verdad? Todos necesitamos unas creencias para funcionar en el mundo. Pues las creencias que nos habíamos inventado son falsas. Ahora recibimos las creencias que Dios, de parte del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo de parte de Dios nos trae para sanar. Esos son los milagros. Es un entreno mental porque voy a estar atento a mi mente para no dejar que pensamientos del ego entren a perturbar mi paz. Sabemos que la paz es la condición del reino. Sin paz, no sé quién soy, me he confundido a mí mismo. Tengo que ir a la paz para recuperar la cordura. En conflicto no sé quién soy. Como nos dice anteriormente el párrafo, dice, cuando estás percibiendo de manera distorsionada, estás haciendo cosas sin saber qué estás haciendo en realidad, ¿verdad? Nos dicen las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Actúas, reaccionas, accionas, reaccionas sin saber realmente a qué estás accionando o reaccionando. Porque no sabes lo que haces. Estás bajo un poder tiránico que te has inventado, que te mantiene en una confusión tal que crees que tienes que defenderte, que atacar, porque te crees vulnerable, te crees limitado. De hecho, cuando crees poder atacar o defender, estás queriendo que la creación de Dios sea distinta de como realmente es. Por eso nos volvemos mansos, acallamos la voz del ego y nos dejamos enseñar una mente que quiere ahora aprender cómo pensar. Ese es el primer paso, ¿verdad?, del cambio de mentalidad. Y luego el entreno mental, tenemos 365 lecciones para ejercitar, una cada día del año, y todo el libro de teoría para repasar, revisar, volver a leer, ¿no?, para entender bien lo que se nos está pidiendo y los beneficios que se derivan de hacer lo que se nos pide. Por eso ahora somos obedientes, ¿no? Y nos dice el párrafo 5. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurriremos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. Pues tú también tienes ese mismo papel, ¿verdad? Aceptar la expiación para ti mismo, aceptar el amor perfecto para ti mismo, deshaciendo todo lo que inventamos. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí, debido a nuestra inherente igualdad. Ahí ya nos está igualando el maestro. Eres igual al maestro. No lo veamos como un ídolo, como algo inalcanzable, como algo que no puede representarnos, sino al contrario, lo tenemos como modelo, modelo a seguir. Si él pudo, nosotros también podemos.
De hecho, eso es lo único que podemos hacer finalmente, porque es lo único que nos lleva de vuelta al hogar. Y todos volveremos al hogar, sí o sí. Algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que beatífica. Como nos decía el párrafo anterior, tenemos que, tal como el curso nos invita, empezarlo de principio a fin y entender cada epígrafe, ¿verdad? Va el primero, el capítulo 1, el 2, el 3, y ahondar en lo que se nos está diciendo para no tener miedo a las siguientes lecciones o secciones o epígrafes y capítulos, ya que si yo me paso la mitad del libro de teoría y me voy directamente a otro capítulo sin haber leído los primeros y haberlos entendido, pues puede que me den miedo, porque lo que hace el maestro es poner en la mesa lo que nos habíamos hecho nosotros mismos y eso es terrorífico. Aparentemente, gracias a Dios, se nos repite una y otra vez que como es una ilusión, no hay que creer que eso sea real, pero sí reconocer que creíamos que queríamos eso. En un sueño parecimos tenerlo, ¿verdad? Solo en un sueño. Nos está preparando el maestro para tener esa relación con Dios mismo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Tenemos un maestro que nos indica el camino. Podemos tener maestros externos que nos acompañan, ¿verdad? Para que finalmente seamos nosotros los que tengamos esa vía directa con el Padre. Escuchemos al Espíritu Santo en nosotros perfectamente y le pidamos guía para todo, ¿verdad? Él nos acompañará. Él ya está ahí, está esperando a que le hables, le pidas consejo. Esa es la función que Dios le dio y esa es la que tiene ahora para ti. Dice, la curación en última instancia procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede de vez en cuando revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo, los medios son necesarios. La revelación, que es algo que ya estuvimos estudiando, ¿verdad? En el epígrafe 2 de este capítulo, es la comunicación del Padre directa hacia su Hijo. Se revela a sí mismo. Es una experiencia inefable, de amor inefable, que está más allá de lo que se puede explicar. Y en realidad ese es el fin, finalmente. Cuando sea una revelación directa y continuada, constante, ya no habrá necesidad de tiempo. Ya nos estaremos reincorporando a la abstracción pura, ¿verdad? De Dios, en su mente, en su ser. Y ahí no hay dudas. Ahí conocemos con toda nuestra mente. Pero mientras tanto, aquí los milagros son necesarios. Estos son los medios. El medio para alcanzar esa comprensión, ¿no? Y estar abierto a Dios, no tenerle miedo a Dios, no creer en la muerte, no creer en la enfermedad, no creer en nada de lo que nos hemos inventado. Tenemos que entrenar nuestra mente para ello, para aceptar la verdad tal como es y no tenerle miedo. Y así Dios podrá despertarnos, hermanos. Podrá despertarnos de este sueño de conflicto. Los medios nos van a llevar a un sueño feliz en el que reconocemos que nada de esto que parecimos creer muy real en un principio lo es. Por eso nos sentimos aliviados cuando vamos al instante santo, en el que me reconozco unido a todos mis hermanos y al Padre mismo. Hacia eso nos encamina el curso, a que tengas ese acercamiento directo a Dios, a que le oigas cada vez más y bien claro a través de su voz en el sueño, a que le experimentes, ¿verdad? A que te lo permitas, que sientas ese gozo de la creación perfecta.
Pues aquí nos dice el maestro que él no quiere que sintamos reverencia hacia él, porque él es un igual. No tenemos que tener reverencia entre nosotros, sino solo ante Dios, ¿verdad? Dios es el creador y esa reverencia no es que a él le sirva para algo, porque él no tiene ego, sino que nos sirve a nosotros para reconocernos dependientes y efecto de él, que es la causa. Únicamente en esto Él es primero, porque Él es causa y nosotros efecto, consecuencia de su amor infinito. Pues ahí está, hemos estado revisando las distorsiones de los impulsos milagrosos. Cuando tenemos un impulso de darnos, ahora con el maestro interno vamos a darnos amorosamente, vamos a dar la verdad, vamos a compartir milagros y no acercamientos físicos, porque el placer real ya sabemos que no procede de ahí, procede de recordar la verdad, de compartirlo, ¿verdad? Con todos nuestros hermanos. Pues necesitamos este entrenamiento mental y reconocer, por supuesto, y como primer requisito, que lo que yo creía saber no me está sirviendo ya. Y por eso me abro a pensar, a aprender de otra manera, a tener otro tipo de creencias que, aunque son también simbólicas, apuntan hacia la verdad, apuntan hacia el origen, hermanos amorosos. Pues hasta aquí comenzaremos mañana el capítulo 2 y gracias por acompañarme en este recorrido, en este camino de vuelta a casa. Le damos gracias al Padre por su perfecta creación. Las gracias, en realidad, es la verdadera oración, nos sirven para reconocer que somos agraciados, ¿verdad? Por su gracia, que el Espíritu está eternamente en estado de gracia, que se nos da gracias incluso por aceptar la verdad y compartirla. Dios mismo nos da las gracias y nosotros a Él. Gracias, Padre, por tu creación perfecta. Gracias por poner a tu ayudante, que es nuestro ayudante en el sueño, para sacarnos de aquí, ¿verdad? Con la cordura, a través del raciocinio, a través de ese discernimiento que hacemos ahora con él, esa lógica, ¿verdad? Que nos lleva de la mano tan amorosamente y dulcemente. Y gracias, Maestro, Maestro Jesús, por estar aquí. Jesús no se ha ido de nuestra mente. Recordemos que somos mente espiritual y no nos podemos ir a ninguna parte porque no hay partes donde ir. La mente espiritual no se muda, no se mueve, no se va y viene, permanece, es invulnerable, estable. Por lo tanto, Jesús está en nuestra mente, al igual que todos nuestros hermanos amorosos, que ahora sabemos que si no nos dan amor, porque no reconocen quién son, nos están pidiendo ayuda. Están pidiendo, aunque no sean conscientes o no quieran ser conscientes de ello, nos están pidiendo la verdad, nos están pidiendo amor. Quieren reconocerse a sí mismos también. Todos queremos la verdad. El momento en el que decidimos aceptarla es lo único que parece que diferencia a unos de otros, pero es una diferencia ilusoria, temporal, y el tiempo no existe. Por eso somos todos iguales. Bueno, pues con esto acabamos el capítulo. Recordemos que necesitamos estudiar, entrenar la mente y que esto es un acto voluntario. Si lo quieres, lo tienes. Si lo quieres, lo estudiarás para entenderlo y lo aceptarás porque lo verás beneficioso, lo verás como tu salvación de la locura. Por supuesto que lo queremos todos, ¿verdad?
Pues gracias infinitas por estar ahí, hermanos, maestros, todos, ¿verdad? Todos llegaremos a ser maestros de Dios en el sueño, cuando lo único que nos recordemos sea esa verdad y compartamos desde ese amor ilimitado, incondicional, que incluye a todo el mundo. Gracias de nuevo, bendiciones, feliz día.